Hola chicos de cuarto medio, espero que estén muy bien. Nos encontramos ya en la guía número 10. Vamos con la guía de epistemología y hoy nos vamos a centrar en el racionalismo. Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir al correo institucional apoyo pedagógico lmr@gmail.com. Comencemos. Objetivo. Nos vamos a centrar en el mismo objetivo que la guía anterior. Este es el objetivo que nos va a acompañar durante toda la unidad. Entender la filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico que busca proponer interrogantes acerca del sentido y los fundamentos de nuestras creencias para la comprensión de la realidad y la orientación reflexiva de la conducta. Recordemos. Día anterior comenzamos con este tema y nos vamos a seguir durante 2 o 3 guías más. Entonces, recordemos, epistemología. La epistemología es la teoría del conocimiento, es la disciplina filosófica que investiga el origen del conocimiento, así como la posibilidad, el alcance y el fundamento del mismo. ¿Cuál es el objetivo de la epistemología? Saber cómo conocemos todo. Por ejemplo, cómo conocemos las cosas que nos rodean, las cosas materiales, pero también cómo conocemos aquellas cosas que son inmateriales y que no tenemos experiencias inmediatas, por ejemplo Dios, por ejemplo la existencia, o cómo conocemos los números. La epistemología es la ciencia que va a estudiar todo tipo de conocimiento. Y la primera derivación que vamos a estudiar de la epistemología es el racionalismo. La epistemología se propone entender las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los criterios de verdad? ¿Hay fundamentos para el conocimiento? ¿El conocimiento deriva de la experiencia, de la razón o de ambas? ¿Hay ideas innatas? ¿En qué condiciones algo puede calificarse de conocimiento? ¿Qué son las creencias? ¿El conocimiento tiene límites? ¿Puedo conocerlo todo por medio de la razón? Estas son algunas de las preguntas centrales de la epistemología y va a depender de las distintas ramas de la epistemología, racionalismo, empirismo. Hay varias que vamos a tratar y que van a ver las respuestas que les vamos a dar. Chicos, recuerden una vez más, esto es filosofía, por tanto, la respuesta que les dé los distintos filósofos va a depender de sus creencias, por tanto, usted deberá considerar a quién le cree más. Pero cada uno de estos caballeros que vamos a trabajar va a defender su trinchera y usted es el encargado de establecer sus creencias. En filosofía no vamos a abrir nunca respuestas que sean como tan tajantes. Comencemos con el racionalismo, movimiento filosófico desarrollado particularmente en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII, caracterizados por la primacía que dieron a la razón en el fundamento del conocimiento, la fascinación por las matemáticas y la defensa de la existencia de las ideas innatas y de la intuición intelectual. Una idea innata es una idea que viene desde el nacimiento. Innata es desde antes de nacer. Son ideas que, según estas personas, tenemos desde antes de nacer. La pregunta que se van a hacer es, bueno, ¿quién las puso ahí y cómo las obtenemos? El término racionalismo tiene un significado muy amplio. 1. Llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo racional, la experiencia empírica. 2. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo es la razón. 3. Cabe ser racionalista en relación al género de cuestiones y no serlo en relación con otro. Por ejemplo, se puede reivindicar la necesidad del ejercicio de la razón en política y rechazarlo en religión. Estas 3 son formas de entender el racionalismo, las 3 son válidas y las 3 funcionan. El término racionalismo se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamento del conocimiento. Racionalismo. Cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón
o que descanse la experiencia sensible. Así, puesto que valora más la razón de los sentidos, podemos llamar a Parménides, Platón y Descartes racionalistas. En cambio, como postura contraria, tenemos el empirismo. Podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás, por supuesto Hume, tienden al empirismo, dándole valor a lo que dieron a la experiencia sensible y a la percepción. En el racionalismo lo que prima es la razón y en el empirismo lo que va a primar son los sentidos como fuentes de conocimiento. El empirismo es lo que viene en la siguiente guía. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno son los siguientes. 1. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la totalidad proceden de los sentidos, sino de la razón del entendimiento mismo. 2. El conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. 3. Los primeros principios de conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento, el innatismo y las ideas. 4. Consideración de la deducción más de una intuición intelectual como los métodos más adecuados del ejercicio del pensamiento. 5. Consideración de las matemáticas como ciencia ideal. 6. Reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. 7. La apreciación optimista del poder de la razón. Esta no tiene límites y puede alcanzar todo lo real. Estos son los fundamentos del racionalismo que los tienen que tener presentes para cuando vayamos analizando cada uno de los elementos. Don René Descartes. Él es el principal racionalista, padre del racionalismo. Nace en Turena, Francia, el 31 de marzo de 1596 y muere el 11 de febrero de 1660 en Suecia. Este caballero es matemático, biólogo, es anatomista, es general de guerra, tiene distintas profesiones y en todas es muy bueno. La gracia que tiene este caballero es que además de eso, gracias a su formación desde el colegio, es sumamente metódico en el análisis de su filosofía, por así decirlo. René Descartes. Él es Don René Descartes. Descartes, no Descartes, por favor. Don René Descartes nace en Turena, Francia, el 31 de marzo de 1596 y muere el 11 de febrero de 1660, padre del racionalismo. Él, además de ser filósofo, fue matemático, participó en varias guerras, escribió algunos libros de anatomía. Un caballero que las hizo todas, por así decirlo, fue un gran pensador, pero que además se dedicó a la filosofía como parte fundamental de su vida. Él estudió en Francia en un colegio que se llama La Flèche, un colegio jesuita. En el colegio jesuita le enseñaron la meditación, elemento que le va a servir durante toda su vida. En un punto de su vida donde él ya era mayor, bastante mayor, decide analizar todo lo que ha conocido durante su vida. Él dice, ya estoy viejo, probablemente me quedan pocos años de vida, por tanto voy a analizar todo lo que conozco y todo lo que entiendo, para saber si he vivido toda mi vida engañado o si en realidad he estado en lo cierto. Y en este punto de mi vida ya no tengo miedo de equivocarme. Y tampoco le tengo miedo a la respuesta. ¿Por qué? Porque ya me queda poco tiempo. Entonces, en Suecia, él escribe, imagínense el invierno de Suecia, o sea, nieve, donde en realidad no había mucho acceso a él. Además, como que era medio mal genio el caballero, entonces decide escribir este libro, Meditaciones metafísicas en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Así tal cual, este es el título original del libro, pero además lo escribió en latín, porque él consideraba que el idioma madre era el que le iba a expresar mejor su texto. Para escribir este texto,
hace uso de la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? La duda metódica es una hipérbole, es una exageración, es un recurso filosófico en donde se pone en duda todo aquello que ofrece la menor posibilidad de error. Descartes va a decir, si este elemento me ha engañado, aunque sea una vez, lo voy a considerar siempre falso y ya no me voy a fiar de él. Pero tengan presente que esto es una hipérbole, es una exageración y Descartes lo sabe. A Descartes algunas veces se le acusa de solipsista, de quedarse solo en el mundo, pero no es así. Descartes entiende que está haciendo un ejercicio filosófico y que está exagerando, pero lo hace por el ejercicio de la filosofía para poder llevar a cabo su teoría. Reglas del método cartesiano. 1. La regla de la evidencia. Todo lo que considere verdadero debe estar demostrado por tal, debe entregar pruebas de lo que está diciendo. 2. Debe soportar todo lo que está viendo, una regla de análisis. Todo debe pasar por un análisis exhaustivo. 3. Una regla de síntesis. Quiere decir que debe ser capaz de agruparlo en las distintas síntesis. Y 4. Una regla de enumeración, en donde todas las cosas deben ser capaces de ser cuantificables. Yo sé que suena un poquito complejo, pero vamos a ver que es mucho más entretenido de lo que ustedes piensan. Descartes dividió este texto en 6 libros, en 6 capítulos, cada uno de los cuales sometió a análisis distintas cosas para llegar finalmente a una conclusión. Ustedes van a ser los encargados de decidir si esta conclusión es o no es aplicable, si eso no es correcta. Pero esto fue lo que Descartes pensó y así es como yo se los voy a enseñar. Entonces, tenemos 6 capítulos. Primer capítulo, los sentidos. Segundo, la vigilia y los sueños. Tercero, el genio maligno. Cuarto, Dios que es bueno, es una afirmación. Quinto, Dios que existe también es una afirmación. Y finalmente, la reconstrucción del mundo. Yo les voy a explicar cada uno de los capítulos para que podamos entender a qué se refiere Descartes cuando habla de la reconstrucción del mundo. Me canso de hablar. Primer capítulo, los sentidos. Descartes, piensen en esto. Quiere establecer si lo que conoce es o no es real. Por tanto, tiene que partir analizando y dice, ¿cuál es la primera fuente de conocimiento que tengo? Mira, parece ser que la primera fuente de conocimiento que poseo son mis sentidos. Y la pregunta que se hace, recuerden siempre la duda metódica, es si mis sentidos me han engañado aunque sea una vez. Si lo han hecho, son falsos. Todo lo que venga de ahí a través de la duda metódica voy a considerarlos por falsos. Y Descartes dice, sí, parece que me han engañado porque de repente parece que creo escuchar cosas que no están, o creo ver cosas que no son, o creo sentir algo que no está. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que van en el auto en la carretera con mucho calor y creen ver en el fondo de la carretera que está mojado el pavimento, pero cuando llegan ahí no está mojado? Eso es una ilusión. Y Descartes dice, si mis ojos son capaces de engañarme de esa manera, si mis sentidos me están engañando de esa manera, yo no sé si en este momento me pueden estar engañando, por tanto lo voy a considerar falso. Recuerden lo que les dije, duda metódica. Descartes sabe que probablemente no lo están engañando, pero como lo estamos exagerando, como estamos haciendo esta hipérbole, tenemos que establecerlo así. Por tanto, en el primer capítulo lo que hace Descartes es negar los sentidos y toda la información que venga de sus sentidos va a ser considerada falsa, va a ser considerada mentira. Por tanto, todo ese tipo de información no se va a tomar como búsqueda de conocimiento. Descartes está buscando un conocimiento que sea 100% real y que supere estas 4 pruebas. Descartes está buscando una verdad indudable, por así decirlo. Descartes está buscando conocimiento, algo que sea real para él, firme y constante. No sé si le suena un poco lo que ya habíamos visto. Terminamos con los sentidos. Descartes ya los negó, no existen, no puedo sacar información de ahí. La verdad indudable no va a venir de los sentidos. ¿Qué sigue? La vigilia. La vigilia y los sueños. Descartes se pregunta,
puedo saber si estoy despierto o estoy durmiendo? ¿Qué creen ustedes que dijo? Antes de que yo les dé la respuesta, piénsenlo. ¿Creerán ustedes que Descartes sabe la diferencia entre estar despierto y estar durmiendo con la duda metódica? Bueno, él dice no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque anoche tuve un sueño que era tan vívido en donde yo estaba sentado, igual que aquí, igual que ahora, frente a esta chimenea, dice, con este lápiz y con un papel en las manos. Y ese sueño, dice Descartes, me pareció tan real, tan verdadero, como ahora. Entonces no puedo saber si ahora estoy durmiendo y si en algún momento voy a despertar y me voy a dar cuenta que estaba durmiendo. Por tanto, como podría yo estar confundido y no saber si estoy durmiendo o estoy despierto, Descartes va a negar la vigilia y los sueños. Entonces ya no va a sacar información ni de sus sueños ni de su realidad. ¿Se dan cuenta lo complejo que le está pasando a Descartes? Ya no tiene sueño, ya no sabe si está despierto, tampoco tiene sentidos. ¿Qué le queda? ¿Qué creen ustedes que le quedan? Bueno, Descartes dice, ¿qué pasaría si existe un genio maligno? Este genio maligno viene siendo algo así como un dios, lo más similar al dios que se les puede imaginar, pero que es malo, dice Descartes. ¿Qué pasaría si existe un genio maligno? Un ser superior que me quiere engañar, que quiere que yo me pregunte estas cosas, pero que sabe que en realidad no tiene ningún sentido, porque yo soy parte del genio maligno. Entonces él se está imaginando, dice Descartes, a este hombre, a este René Descartes, que vive dentro de él, pero que solamente es parte de su imaginación y que él está haciendo cuestionarse de estas cosas, pero que no tiene ningún sentido porque en realidad no es real y no hay respuesta a estas preguntas. Por tanto, se imagina la figura del genio maligno y como en esta figura se da cuenta de que es posible de que todo este ejercicio que él está haciendo sea un sinsentido. ¿Por qué? Porque existe esta figura del genio maligno que lo está engañando. En este punto, Descartes entra en depresión, le da pena, le da rabia, deja de escribir porque no sabe lo que le está pasando. Pero como buen filósofo no se queda en esta y avanza. Llegamos al cuarto capítulo del libro. ¿Qué creen ustedes que va a ser? Ya vimos a los sentidos, ya llegamos a la vigilia y los sueños, ya vimos al genio maligno, por tanto parece que a Descartes no le queda nada. Entonces, como ya tocamos fondo, ¿qué nos queda? Subir. Y como nos queda subir, Descartes se pregunta, ¿me habré equivocado en el análisis de alguna cosa? ¿Será que en algún momento habré pasado algo por alto? Por tanto, reempieza ¿cómo que se dice? A recapitular, a reordenarse, a revisar lo que ya había hecho. Y llegamos al siguiente capítulo, Dios que es bueno. Y parte con este análisis preguntándose esto, ¿es posible que Dios sea malo? ¿Es posible que exista un genio maligno? ¿Qué creen ustedes que se dice? ¿Será posible que exista algo así como un Dios malo? Y Descartes se da cuenta de que no, de que si existe algo que se supone que es Dios, tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es omnipotente, omnipresente y es perfecto. Y como es perfecto, la maldad y ese querer engañarme, ese querer hacerme el daño para Él no es una posibilidad. Porque es perfecto. Dios no puede querer algo. Dios tiene que ser perfecto y debe tener la posibilidad de tener todas las cosas posibles para Él. Por tanto, que sea malo es una contradicción para Dios, es una imposibilidad, no es una imposibilidad, es como algo que Dios no tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque es omnipotente, porque es todopoderoso. Por tanto, Dios no puede ser malo, dice Descartes, y como Dios no puede ser malo, el genio maligno no es posible, el genio maligno no existe. Y es aquí donde vamos a enfrentarnos a los grandes críticos de Descartes, porque él está haciendo un análisis exhaustivo de todo su conocimiento y llega a esta conclusión que Dios es bueno. Y como entenderán ustedes, esta conclusión de que Dios es bueno arraiga la siguiente, que Dios existe. ¿Por qué dice él? Descartes dice, existe, si Dios es bueno,
Dios tiene que existir, pero además de eso, la existencia de Dios para Descartes va a entregar algo que no le habían entregado ninguna fuente de conocimiento antes, y resulta ser que la existencia de Dios le entrega su primera verdad indudable. ¿Cuál es esta primera verdad indudable? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Resulta ser que si yo logro pensar, tengo la certeza de que al menos estoy existiendo. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que yo me engañe y tampoco va a poder meterse en esto porque estoy pensando por mí misma. Por tanto, esta verdad del pienso luego existo a Descartes le demuestra de que si es posible que nada sea real, él está existiendo. Dios que existe. Continuamos. Para Descartes entonces, si esta afirmación que Dios que existe también le está diciendo que Él existe, le está entregando otra verdad indudable. Resulta ser, dice Descartes, que esta figura de Dios es tan grande que yo no la pude haber inventado. ¿Cómo yo voy a poder describir lo que es un Dios si dentro de mí, de mi entorno, no existe este Dios? Por tanto, que yo conozca a Dios es porque Dios existe. Entonces es como una prueba en sí misma a Dios. Yo conozco a Dios porque Dios existe y Dios existe porque yo conozco a Dios. Eso es lo que está diciendo Descartes. Y ahí usted podrá encontrarle los distintos elementos que son contradictorios para el argumento o débiles para el argumento, pero así lo dice Descartes. Además, Descartes, y bajo esto va a decir que existen las ideas que son tan grandes que yo, para que yo las conozca, es porque existen algo más grande que yo, y eso es lo que me hace conocerlo. Y recuerden que habíamos hablado de las ideas innatas. Por aquí parece que las puse acá. No, tampoco. Ya filo, pero miren. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las ideas innatas? Aquí están, ideas innatas, ideas que vienen desde antes de nacer. Eso también para Descartes son pruebas de la existencia de Dios, porque él va a decir, existen estas ideas que son innatas, que yo no las conozco por mí misma, pero resulta que si las conozco es porque Dios las puso en mí. Y una idea innata, por ejemplo, va a ser el infinito. ¿Cómo yo voy a entender el infinito? Dice Descartes, si todo lo que conozco en mi mundo es finito. Si todo lo que conozco y todo lo que puedo alcanzar a pensar para mí es finito, todo es finito. Por tanto, lo único infinito que yo conozco es Dios, y esto es una prueba más de que Dios existe y que puso esta idea de infinito en mí. Otro argumento que da Descartes es el argumento ontológico, y dice, como debo pensar en un triángulo con tres lados, debo pensar en un Dios perfecto, y parte de esa perfección es la existencia. Un Dios que no existe ya no es perfecto, por tanto ya no es Dios. De esta forma, Descartes está no solamente probando su existencia, sino también la existencia de Dios. Chicos, recuerden una vez más, está en sus manos, en su mente, creerle o no a Descartes, no en mí. Yo solamente les estoy transmitiendo su pensamiento. Y esto es sumamente polémico, pero tiene que ver con lo que uno le va a creer o no a Descartes. Llega a esta conclusión Descartes, Dios existe, y avanza con el siguiente capítulo del texto, y que es la reconstrucción del mundo. Resulta ser que como Dios es bueno y Dios existe, y una vez más es bueno, no va a permitir que yo me engañe, porque es bueno y no quiere que yo me engañe y no quiere que yo sufra. Por tanto, reconstruye el mundo, y como Dios es bueno, mis sentidos no me engañan, y sí puedo distinguir entre la vigilia y el sueño, porque Dios es bueno. Entonces puedo reconstruir el mundo y puedo confiar en el mundo, dice Descartes. Antes de terminar, no he terminado. Y puedo confiar en el mundo. Y de esta forma, Descartes está reconstruyendo el mundo.
Perdón, me estoy dando vuelta. ¿Qué significa todo esto? Significa que a través de esta conclusión de que Dios es bueno, estoy conociendo el mundo y lo estoy reconstruyendo. Afirmarlo así hace que Descartes una vez más esté consciente de su realidad y esté consciente del mundo. Una vez más, o sea, de nuevo, chiquillos, les puedo decir, usted le cree o no le cree a Descartes, pero de esta forma él lo hace y de esta forma él dice y descubre el conocimiento y puede parecer un poco ilógico, pero don René Descartes habla del racionalismo y de que todo lo conozco a través de la razón, pero en base a Dios. Lo fundamental para Descartes es la razón, porque Dios me da esta razón. Y de esta forma es que Descartes prueba que todo existe y además que todo se conoce a través de la razón. Si Dios es bueno y Dios no quiere que me engañe, ¿por qué tuve que pasar por todo este análisis tan exhaustivo para demostrarlo? ¿Y por qué no siempre fue tan obvio y no siempre fue tan lógico? No fue tan evidente. Y Descartes va a decir, bueno, es que el problema no es Dios, el problema es el hombre, el problema es la naturaleza humana, que se adelanta, que se apresura al designio de Dios y que no lo logra escuchar lo que Él establece. Pero finalmente Dios es bueno y Dios me está dando las órdenes y las señales evidentes para que yo tenga una vida larga, tenga una vida feliz, tenga una vida buena y no me equivoque nunca. Pero como yo soy un ser humano finito y limitado, no logro alcanzar los designios de Dios y me equivoco. Pero Dios no es el problema es el hombre. Eso va a decir Descartes. Ahora, antes de terminar, de esta parte de la filosofía podemos distinguir muchas más herramientas, la res cogita, la res finita, la res extensa, las ideas innatas, ideas ficticias, y un montón de cosas más. Pero lo que tenemos que tener claro es que para Descartes todo conocimiento proviene de la razón, esta razón la va a dar Dios y de esta forma en la que él entiende el conocimiento. Esta es la primera rama de la epistemología que estamos viendo, el racionalismo. La próxima clase vamos a ver empirismo, que es es una forma de entender el conocimiento desde otra forma muy distinta que tiene que ver con los sentidos, pero que vamos a hacer el mismo análisis, cómo podemos entender, cómo podemos alcanzar conocimiento verdadero, si a través de los sentidos o a través de la razón. Esa va a ser la disputa que tengan el racionalismo con el empirismo. Pero eso ya es materia de la siguiente clase. Chicos, espero que les haya quedado claro, que me haya podido explicar lo mejor posible. De no ser así, no tengan reparos en escribirnos al correo, por favor, del colegio, que yo estoy aquí para explicarles. Pero antes de terminar, les quiero mostrar una cosa preciosura que me pasó. Aquí estoy yo tratando de escribir su guía y hacer el video. Y miren aquí, este ser que me acompaña se sentó en mi silla y no me dejó trabajar. Y ahí está, el muy frescolín, dejándome a medio sentar en la silla. ¿Por qué? Porque quería escribirles en la guía a ustedes. Así que díganle hola. Él se llama Cholito. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Ay, antes de terminar no les mostré la guía. Espérenme un segundo, les voy a mostrar. Ya, entonces antes de terminar, chicos, les muestro la guía. Esta es la guía de epistemología que nos acompete para esta vez. La primera parte es un resumen, un pequeño resumen de lo que ya habíamos trabajado, y después viene lo que es el racionalismo. Están descritas las reglas del racionalismo y está aquí en los capítulos del libro, pero no están tan explicados como en el video. La idea es que lo puedan ir meditando ustedes. Actividad. Toma una idea que conozcas y tengas por real y sométela a las reglas cartesianas para comprobar su veracidad. Una idea que ustedes conozcan y que consideren por verdad, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, y a través de la duda metódica busquen de dónde la conocen, cómo la conocen y si siempre es real y si siempre es así. Hagan el análisis más exhaustivo que puedan utilizando todas las herramientas que podrían creer ustedes que utilizar Descartes. Esa va a ser su actividad. Parece sencillo, pero yo sé que se van a demorar un poquitito, así que háganlo con tiempo.
Ya chicos, espero que estén muy bien, que les haya gustado el video. No olviden escribir si tienen alguna pregunta y nos estamos viendo en el siguiente video. Muy buenas tardes. Adiosito.